Y precisamente, ¿no? Para entender primero este tema de estudiar las magnitudes proporcionales, debemos entender algunos conceptos, ¿no? Como magnitudes y las proporciones que ya hemos visto en la clase pasada de razones y proporciones. Entonces, ¿qué es una magnitud? Se llama magnitud a toda cualidad o característica susceptible de variar, que pueda aumentar o disminuir, ¿no? Esto es muy importante, ¿ya? Teoría, ¿ah? Teoría. Es muy importante que sea capaz de variar, aumentar o disminuir. Como por ejemplo, lo que estudiamos, ¿se acuerdan en física? El primer tema era este sistema de unidades, no las magnitudes vectoriales, las magnitudes físicas que habíamos estudiado al principio, una de las primeras clases que hicimos acá en su cuarto año de secundaria. Entonces igual, ¿no? Acá tenemos la longitud. Estas son magnitudes físicas, ¿no? Magnitud, masa, tiempo, temperatura, rapidez. Todas estas son magnitudes físicas en realidad. Pero también hay magnitudes. Por ejemplo, a ver un ejemplo de magnitud de algo que pueda aumentar y disminuir. Yo le doy uno, por ejemplo, el precio, ¿no? El precio. El precio puede que aumente o puede que disminuya. Otro ejemplo, a ver, cada uno de ustedes dígame un ejemplo de alguna magnitud que se le ocurra. Puede ser, no necesariamente tiene que ser física, puede ser económica, puede ser material. Alguna magnitud que se le ocurra, ya la temperatura, muy bien. Las personas, exacto, la cantidad, ¿no? El número de personas también es una magnitud. Un ratito. Como los productos. Productos, ya. Está bien los productos. Ya, muy bien, productos, claro, la cantidad de productos, ¿no? Mira, toda aquella magnitud, ¿no? Toda aquella cualidad, característica que tú puedas representarlo mediante un número es una magnitud, ¿ya? Todo lo que tú puedas representar mediante un número va a ser una magnitud. Por eso, la magnitud también cumple otra característica que es medible, ¿ya? Una magnitud tiene que ser medible sí o sí, ¿ya? A ver, ya me dieron otros ejemplos, a ver otros ejemplos de, de cosas que pueden ser medibles, magnitudes que pueden ser medibles. Por ejemplo, yo no puedo medir la felicidad, ¿no? Yo no puedo medirlo mediante un número. Otro ejemplo de magnitudes medibles. Chicos, ya dio Vanessa, ya dio Luis. Bueno, Jean-Pierre también, ¿no? Son los productos, ya. La cantidad de productos o la calidad puede ser también. Otra magnitud que pueda ser medible. Nadie más, a ver, ¿quiénes están acá? A ver, Zulka, Zair, Josías, Daisy, Dayana, el mundo. Ahí está, los animales, ya. El número, claro, la cantidad de animales, ¿no? Ya, y así, chicos. Bueno, ya. Tenemos que avanzar. Entonces vamos a ver más ejemplos luego de magnitudes. Y luego que es una cantidad, es todo estado particular de magnitud, como te decía, ¿no? La arena, ya muy bien. Las partículas de arena, por así decirlo. Eso sería, la arena se podría medir por kilo, ¿no? Por el peso, ¿no? Ahí se relaciona. Muy bien. Entonces, una magnitud, el agua también, ¿no? En litros. Una magnitud es todo aquello que puede ser medido, ya que puede ser expresado mediante una cantidad. ¿Ves? Como dice acá, es todo estado particular de una magnitud, resultado de la medición o cuantificación de la intensidad de una magnitud. ¿Ya? O sea que mientras mayor sea ese número de la magnitud, más intensidad habrá, ¿no? Por ejemplo, mientras más alto sea el número que representa la rapidez, significa que la rapidez es mucho mayor, ¿verdad? Y así acá tenemos ejemplos, ¿no? De las magnitudes y las cantidades. Entonces, las magnitudes es esa cualidad, ¿no? Es esa cualidad. Y la cantidad
es la representación numérica de esa cualidad, ¿no? La longitud, 1,72. Como dijeron ahí, el agua sería 3 litros, ponte, ¿no? 3 litros. ¿Qué más dijeron? Las personas, ¿no? Personas, la temperatura, acá también está la temperatura, ¿no? Y así. Entonces, eso, chicos, eso hay que tenerlo claro, que es una magnitud, es todo aquello que puede ser medido. Entonces existen, chicos, seguramente ustedes ya lo han escuchado, dos tipos de relaciones entre magnitudes, ¿no? Entre una magnitud A y una magnitud B pueden existir dos tipos de relaciones. Una relación directa y una relación inversa. Una relación directa y una relación inversa. ¿Cuándo una relación es directa y cuándo una relación es inversa? ¿Alguien quisiera participar, por favor? Lo que tenga alguna idea de cuándo una relación es directa y cuándo una relación es inversa. ¿Mm? ¿Alguien que quiera, por favor, participar? Que nos quiera contar. ¿Cuándo? O escriben, si no escriban. A ver, mientras voy escribiendo yo acá. ¿Cuándo una relación es directa y cuándo una relación es inversa? Obviamente directamente proporcional e inversamente proporcional, ¿no? Ya vamos a ver. Ya cuando aumenta, claro, tiene que ver con la variación. Tiene que ver con la variación. La inversa es cuando sube y baja. Ya, muy bien, con sube y baja. Los dos casos son proporcionales. Ya, muy bien. Sigan participando, chicos. Está bien sus participaciones. Directa, bueno, casi directamente. Ya, muy bien. Cuando una relación, cuando una relación va a ser directa, recuerda que estas son relaciones entre dos magnitudes, entre una magnitud A y una magnitud B. Ya, entre dos magnitudes. Entonces, cuando dos magnitudes van a ser directamente proporcionales, acuérdate, esta frase, ¿ya? Si uno sube, el otro también. Y también, si uno baja, si uno baja, un ratito, si uno baja, si uno baja, el otro también. Coloquialmente, ¿ya? Coloquialmente te lo estoy explicando. Y acá, ¿cuándo será inversa? Cuando pase lo contrario, ¿no? Si uno sube, el otro, ¿qué pasa? Si uno sube, el otro, ¿qué? Baja. Muy bien. Y si uno baja, el otro sube. Aplicamos sinónimos también ahí, ¿no? Si uno aumenta, el otro también aumenta. Si uno disminuye, el otro disminuye, ¿no? Si uno, acá, ¿no? Inversa, si uno aumenta, el otro disminuye. Y si uno disminuye, el otro aumenta. A ver, ¿qué te quiero decir con eso? Coloquialmente, ¿ya? Que una relación va a ser directamente proporcional si mientras yo subo, si la magnitud de una aumenta, varía en un sentido, ¿no? Aumentando, el otro también va a variar en el mismo sentido, aumentando. Y si esa magnitud variara disminuyendo, entonces la otra magnitud que está relacionada estaría también disminuyendo. Por eso se le dice directa, porque están en el mismo sentido, están relacionados directamente. E inversamente proporcional es cuando pasa lo contrario. Si una magnitud aumenta, el otro va a disminuir.
Y al revés, ¿no? Si una disminuye, el otro aumenta. ¿Ya? Mira, te voy a dar toda la teoría aquí nada más. Esto se relaciona, se le dice dP directamente proporcional, acá se le representa con IP, inversamente proporcional. Ahora, la proporción directa, ¿cómo se representa? Mediante una división. A entre B. Cuando tú divides dos magnitudes que son directamente proporcionales, eso te va a dar una constante. Siempre va a ser lo mismo. Siempre va a ser lo mismo. Y la inversa está relacionada ¿con quién? Si acá es la división, ¿cómo va a ser acá la inversamente proporcional? ¿Cuál va a ser la operación que represente a la relación inversa? La multiplicación. Exacto. Y esto va a ser constante. Nada más, jóvenes, esto es todo. Esto es todo, nada más. No hay que saber nada más. Toda esta es la teoría. Toda esta es la teoría. ¿Ya? De todas maneras, vamos a leer acá lo que nos dice el material, ¿ya? Mira, magnitudes directamente proporcionales. Si al multiplicar el valor de una de ellas por un número, el valor correspondiente de la otra también queda multiplicada por dicho número. O sea, de que si yo, por ejemplo, acá están comparando dos magnitudes, mira, el número de obreros, ¿no? El número de obreros y la obra. Entonces, tú antes de analizar esto, ponte a pensar, a ver, si yo soy el ingeniero, ¿no? Si yo aumento la cantidad de obra, ¿no? Si yo aumento la cantidad de obra en metros cuadrados, o sea, la cantidad de trabajo que voy a realizar, ¿voy a necesitar más o menos obreros? ¿Mm? ¿Qué dicen? Si yo aumento la cantidad de obra, para realizar esa obra, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentar o disminuir, exacto, ¿no? Tengo que aumentar a los obreros. Tengo que aumentar los obreros, ¿no? Y igual, ¿no? Si yo disminuyo los obreros, si yo estoy despidiendo a obreros o estoy contratando, mejor dicho, menos obreros, es porque la obra va a ser menor, ¿verdad? La obra va a ser menor. Entonces, ¿qué está pasando? Exacto. Si uno aumenta, el otro también aumenta. Y si uno disminuye, el otro también disminuye. ¿Qué relación es esa? Directa, directamente proporcional. Y acá lo está representando, ¿no? Con dos obreros yo puedo trabajar 8 metros cuadrados. Si yo tengo que trabajar 16 metros cuadrados, o sea, el doble, tengo que duplicar a la cantidad de obreros que van a trabajar mi obra. Si yo si yo estoy trabajando ya no 8 metros cuadrados, sino 4 metros cuadrados, o sea, la mitad de la obra, ya entonces yo no voy a necesitar dos obreros, solamente voy a necesitar un obrero, ¿no? Voy a necesitar la mitad. Entonces, aumenta, disminuye, porque son magnitudes directamente proporcionales. Y aquí concluimos, ¿no? Solamente con esta pregunta, ¿no? Con esta pregunta, dice, de acuerdo podemos observar que si el número de obreros es multiplicado por un número, el valor de la obra queda multiplicado también por ese mismo número, ¿no? Si yo duplico la cantidad de obreros, entonces la obra también se va a duplicar. Si yo cuadruplico la cantidad de obreros, entonces obviamente es porque la obra es 4 veces más, ¿no? Y por ello podemos afirmar que el número de obreros y la obra son dos magnitudes directamente proporcionales. Por esta regla, joven, ¿ya? Por esta regla. Si los dos aumentan, ¿no? Entonces son directamente proporcionales. Y si los dos disminuyen a la vez, ¿no? Son también directamente proporcionales. Y podemos ver que es constante. Por eso es lo que yo te decía acá. ¿Se representa mediante qué? Mediante la división. Y la división, exacto, y la división va a ser siempre constante. Constante. ¿Qué significa que sea constante? De que yo siempre que divida, mira, este es el primer caso, ¿no? Este es el primer caso que yo tengo dos obreros trabajando 8 metros cuadrados. Este es otro caso, que yo tengo 6 obreros trabajando 24 metros cuadrados. Si yo divido la cantidad de obreros
En cualquier caso, en cualquier caso, si yo divido la cantidad de obreros entre la obra, o en otras palabras, lo que estudiamos en la clase pasada, si establezco la razón geométrica, ¿verdad? La razón geométrica de estas dos magnitudes me va a dar siempre lo mismo. Por ejemplo, ¿qué pasa, Sair? Sair, ¿estás triste? A ver. La cantidad de obreros, ¿cuánto es aquí? En el primer caso, es 2. ¿La obra cuánto es? 8. ¿Cuánto te da eso? ¿Cuánto te da eso? ¿4? ¿Un medio? Chicos. Ya, un cuarto, claro. Ya, un cuarto, ¿no? Un cuarto. Entonces, me está dando un valor de un cuarto. Si yo veo este otro caso, que tengo, ya no tengo 2 obreros, sino tengo 6 obreros trabajando 24 metros cuadrados. ¿A qué va a ser igual 6 entre 24? Exacto. También un cuarto, ¿no? Sexta una, sexta 4. O sea, te va a dar lo mismo. En cualquier caso, ya, en cualquier caso, el número de obreros entre la obra te va a dar siempre lo mismo. Por eso que se le decimos constantes, ¿ves? Acá está, lo está dividiendo, dividiendo, dividiendo y le está dando una constante. O sea que el número de obreros, bueno, acá también lo hemos hecho así. El número de obreros entre el valor de la obra es constante siempre. Para cualquier caso, para cualquier situación. Y en el sistema de coordenadas rectangulares, la relación directa se representa con una recta. ¿Ya? Esto es muy importante, ¿ya? La relación directa se representa con una recta. Y cada vértice van a ser los valores de las magnitudes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el número de obreros 1, la obra 4. El número de obreros 2, la obra 8. El número de obreros 4, la obra 16. Y así, ¿no? Y ahí tenemos eso, ¿ya? Siempre se representa con una recta creciente, ¿no? Bueno, depende, ¿no? Si es creciente o decreciente. La cuestión es que siempre va a ser una recta, ¿ya? Siempre va a ser una recta. Claro, eso está ahí, jóvenes, con la proporción directa, ¿sí? Ya, muy bien. Esto es muy importante ya, que lo tengan en claro porque siempre que hagan este análisis, sobre todo en física se hace esto, ¿no? Si hay una gráfica, ¿no? Para las relaciones entre dos magnitudes. Vamos a estudiar primero la magnitud inversa antes de estudiar las propiedades, ¿ya? Acá se ha volteado, creo. Ajá, sí, chicos, acá está al revés. Esto debe ser primero, ¿ya? A ver, esto es la hoja 2, no la hoja 3. Esto es la hoja 4. Ya, muy bien. Se ha invertido ahí. Bueno, acá también, bueno, el del gráfico nos dice, ¿no? Que el valor de A entre el valor de B también es constante. Muy bien, ahora vamos a ver las magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, ¿qué pasaba en la inversamente proporcional? Si uno sube, el otro baja. O si uno baja, el otro sube. Vamos a ver, sin necesidad de hacer este análisis, ¿ya? Vamos a ver la rapidez y el tiempo. Tú ponte a pensar. Si yo voy más rápido, ¿me demoraré más o me demoraré menos? ¿Mm? Claro. Si mi velocidad aumenta, el tiempo en el cual voy a llegar a un lugar, no sé, va a disminuir. Lo voy a llegar en menos tiempo. Y obviamente, ¿no? Si yo disminuyo mi velocidad, ¿no? Si voy más lento, el tiempo se va a dilatar, ¿no? El tiempo va a ¿qué? A aumentar. Muy bien. El tiempo va a aumentar. Entonces, cuando suceden estos casos, significa que tenemos una relación inversa, ya una relación inversamente proporcional. Y acá tenemos, ¿no? Mira, mientras que la rapidez se duplica, cuando la rapidez se duplica, el tiempo se divide.
¿no? Se divide a la mitad. Yo estoy duplicando mi tiempo, entonces lo divido entre 2. Si yo triplico mi rapidez, disculpen, si yo triplico mi rapidez, entonces el tiempo se va a dividir entre 3. Voy a llegar en menos tiempo. Y así, ¿no? Y si yo disminuyo mi rapidez, si lo disminuyo a la mitad, entonces me voy a demorar el doble. Mira, 12, 24, ¿ves? Y así cada caso. Acuérdate, cada uno de estos son casos, ¿ah? Cada uno de esos son casos. Y también va a suceder que es constante. Pero la relación inversa, ¿por qué operación estaba representada? Les dije, ¿por qué operación? ¿Por qué operación? ¿Qué operación representa a la relación inversa? Muy bien, Vanessa. La multiplicación. ¿Qué quiere decir? De que si yo multiplico cualquier rapidez con su respectivo, con su correspondiente, ¿no? Con su correspondiente tiempo, siempre me va a dar lo mismo. Y te das cuenta, pues mira acá. 10 por 12, 120. 20 por 6, 120. 30 por 4, 120. 40 por 3, 120. 5 por 24, 120. O sea que la rapidez va a ser igual. Disculpa, la multiplicación va a ser constante, va a ser siempre lo misma. La misma, ¿ya? Ya está. Muy bien, chicos. Entonces, esa es la relación de tipo inversa. Y acá tenemos el análisis, ¿no? De que es constante y así, jóvenes. Y ya, ¿y cómo se representa gráficamente la relación inversa? Mediante una hipérbola se llama, ¿no? Una rama de hipérbola. Una rama de hipérbola. Pero en realidad esto es una recta oblicua, ¿no? Así. Esto no es recto, pues obviamente. Esto no es una recta, sino es oblicua. Es una curva. Exacto, muy bien, Edmundo. Es una curva. Se representa mediante una curva. Sí, póngale así mejor, ¿no? No le pongan hipérbola equilátera, ¿qué es esto? Póngale como una curva. Ya está. Y bueno, vemos, ¿no? Que esta es la relación inversa. Ya está. Si yo multiplico el valor de A por el valor de B, me va a dar una constante. Ahora sí. ¿Claros hasta acá, chicos? Relación directa y relación inversa. ¿Sí? Ya tenemos claro qué es cada cosa. ¿Sí, no? Para poder avanzar. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, háganmela saber para poder explicársela acá. ¿Qué pasa, Ir? ¿Qué esa carita? Se fue la luz. Bueno, vamos a ver. Las propiedades de las magnitudes proporcionales. ¿Ya? Propiedades de las magnitudes proporcionales. Mira, si tú ya me has entendido lo que es relación directa e inversa y cómo ver si dos magnitudes son directa o inversa, entonces esto ya es mucho más fácil. ¿Qué dice? La primera propiedad, ¿no? Que si una magnitud es directa o inversamente proporcional a otra, entonces, por ejemplo, acá decimos que A puede ser dinero, puede ser velocidad, puede ser longitud. La cuestión es que está representando una magnitud, ¿ya? Entonces, si una magnitud A es directamente proporcional a otra magnitud B, entonces, si A es directamente proporcional a B, entonces se va a cumplir de que B es directamente proporcional a A. O sea, al revés, pues, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Si el número de obreros es directamente proporcional a la obra, entonces al revés también pasa lo mismo, ¿no? Que la obra es directamente proporcional al número de obreros. Eso es intuitivo, ¿ya? Es así, ¿ya? También con la relación inversa pasa lo mismo, ¿ya? Con la relación inversa pasa lo mismo. Luego, es como conmutativo, así se le llama, conmutativo. Luego, si una magnitud es inversa o directamente proporcional a otra, entonces esa magnitud va a ser contraria a la otra. A ver, mira, mejor lo entendemos aquí. Si A es directamente proporcional a B, entonces A va a ser inversamente proporcional, pero a la inversa de B. ¿Quién es la inversa de B? 1 entre B, ¿no? Se cambia de lugares esa fracción, queda 1 entre B. Ya chicos, queda 1 entre B.
Y así también, ¿no? Si A es inversamente proporcional a B, yo puedo decir que A puede ser directamente proporcional, pero no a B, sino a su inversa. ¿Ya? Así pasa. Así pasa, a su inversa. ¿Ya? Vamos a otra propiedad, la tercera propiedad. Vamos a ver la tercera propiedad. Vamos a ver. Si una magnitud es directa o inversamente proporcional a otra, entonces sus potencias también van a guardar la misma relación. ¿Ya? Por ejemplo, A es directamente proporcional a B, allá. Entonces, A al cuadrado es directamente proporcional a B al cuadrado. Pero siempre al mismo exponente, chicos, ¿ya? Eso no se olvide. Siempre al mismo exponente, ¿ya? Exponente n, en este caso. Si lo elevamos al cuadrado, lo elevamos al cubo, lo elevamos a la quinta, va a guardar la misma relación directa, ¿ya? Y la cuarta es que podemos hacer la transitiva. Mira, a ver, no, ya, mejor les explico así. Si A es directamente proporcional a B y B es directamente proporcional a C, ¿no? A es directamente proporcional a B y B es directamente proporcional a C, ¿qué significa? Que A va a ser directamente proporcional a C, como la transitiva. No es como que el B está uniendo esas dos magnitudes, A y C. Entonces, A es directamente proporcional a C. Y lo mismo con relación inversa, ¿no? Y así, se puede hacer la transitividad de las magnitudes, ¿no? De las relaciones. Y muy bien, ya tenemos acá los casos. eh, esto te va a servir muchísimo, ¿ah? Acá te han dado una fórmula de oro. Esto tiene su lógica. Mira, ¿qué nos están queriendo decir acá? Que primero, si el número de obreros se está multiplicando con el número de días, ¿qué relación es? ¿Directa o inversa? ¿Mm? Si se está multiplicando, ¿qué tipo de relación es? Muy bien, directa. Ah, no, inversa. Disculpen, inversa. Muy bien, porque si se multiplican, la relación va a ser inversa. Y es obvio, pues, ¿no? Si tenemos, a ver, un ratito, déjenme acomodarme un rato. Ah, ya, claro, mientras más obreros tenga, menos días me voy a demorar en hacer un trabajo. Y obviamente, mientras menos obreros, más días. ¿No? Mientras menos obreros, más días. Vamos a construir esta fórmula, ¿ya? Disculpen, chicos, tengo una garganta. Mira, número de obreros. Vamos a poner acá todo lo que nos dicen, ¿ya? Número de obreros, número de días. ¿Qué más hay? Esto es horas al día. Horas al día. Eficiencia. Ya, eficiencia. Eficiencia. Obra y dificultad. Ya, obra y dificultad. Entonces, vamos a relacionar todo con la cantidad de obreros, ¿ya? Vamos a relacionar todo con la cantidad de obreros y vamos a aprender aquí lo que es construir una fórmula. Construir una fórmula. Este tema es muy importante porque no solamente te sirve en matemática para construir fórmulas, sino también en física, en química. Así se crean las fórmulas, ¿ya? Viendo las relaciones directas e inversas entre dos magnitudes. Entonces vamos a crear nuestra fórmula para una construcción. Vamos a ver. El número de obreros y el número de días. ¿Qué relación era número de obreros y número de días? ¿Qué relación es el número de obreros y el número de días? ¿Qué tipo de relación tiene el número de obreros y el número de días? Muy bien, Vanessa. Inversamente proporcional. Pregúntate, ¿ah? A ver, obreros y días. Si yo aumento los obreros, ¿van a disminuir los días? Sí,
¿no? Y si yo disminuyo los obreros, ¿van a aumentar los días? Sí. Entonces es una relación inversa. ¿Cómo se representa eso? Mediante la multiplicación por el número de días. Vamos a ver. Número de obreros y horas diarias. ¿Qué tipo de relación es el número de obreros y horas diarias? ¿Mm? Si yo aumento la cantidad de obreros, voy a necesitar para una obra más horas diarias que trabajen más o que trabajen menos. Ponte así, ¿ah? Tú eres el ingeniero aquí. Tú eres el ingeniero. Si tú estás contratando más gente, entonces ¿es para que trabajen más horas al día o menos horas al día? Menos, ¿verdad? Exacto. Entonces, si yo contrato más, las horas al día disminuyen. Entonces esa relación es inversa. Ya tenemos dos relaciones inversamente proporcionales. Entonces lo multiplicamos también. Lo estamos multiplicando los días y también le vamos a multiplicar por las horas diarias. Eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Es, por ejemplo, que si el obrero, imagínatelo así, ¿ya? Como que si es más fuerte o sabe mucho más, o tiene más experiencia. También le llaman experiencia. Si mi obrero, si todos mis obreros tuvieran más experiencia, ¿necesitaría más o menos obreros? ¿Mm? Claro. Ponte en el papel del ingeniero, ¿ah? Tú tienes ahí obreros, pero que son bien eficientes, ¿ah? Son bien eficientes, son bien experimentados, son fuertotes. Entonces, si son más eficientes, significa que voy a necesitar muchos más obreros para trabajar una pequeña obra o una obra. Claro, voy a necesitar menos. Exacto, voy a necesitar menos. O sea, sigue siendo la relación inversa, ¿no? La relación sigue siendo inversa. Entonces se multiplica también por la eficiencia. Ahora, vamos a ver. Lo que sigue, obreros y obra. Ya lo hemos visto, ¿no? ¿Qué tipo de relación es obreros y obra? Mientras más obreros contrate, ¿qué significa? ¿Por qué estoy contratando más obreros? Porque tengo más o menos obras. Menos obra que hacer. Exacto. No, Luis. Tendría que ser, como nos dice Vanessa, directamente proporcional. ¿Por qué? Porque, míralo si no al revés, ¿no? Si no lo ves desde obreros a obra, míralo desde obra a obreros. Si yo aumento mi obra, voy a necesitar más o menos obreros. Obviamente, ¿no? Si yo tengo más obra que hacer, si necesito hacer un edificio, voy a necesitar muchos más obreros, ¿no? Que si yo hubiera hecho una casa. Entonces, es inversa. Por lo tanto, en la fórmula, esa inversa va a estar dividiendo a la obra. Entonces, vamos a dividirlo acá, la obra. Y la dificultad, por último, ya por último la dificultad. Si, si el trabajo que yo estoy haciendo es más difícil, es una obra de arte, ¿no? ¿Voy a necesitar menos obreros o más obreros? ¿Qué dicen? Si la dificultad de mi obra, exacto, ¿no? Si la dificultad de mi obra es mucho más difícil, yo voy a necesitar más obreros porque es difícil, pues. Porque es difícil. Exacto. Entonces, la dificultad también divide. Mira, la dificultad es directamente proporcional, pero todo lo que está directamente proporcional va abajo, dividiendo la obra. Disculpa, dividiendo los obreros. Entonces, si está dividiendo los obreros, va a estar acá acompañando la obra, multiplicando la obra, ¿no? Dificultad. Y ya hemos construido, jóvenes, nuestra fórmula. Y esto es una constante, ¿no? Es una constante. Así se construyen las fórmulas en matemática, chicos. Así se construyen las fórmulas en matemática. Ahora hemos dado ejemplos de cosas que más o menos podemos intuir, ¿no? De obra, días, horas diarias, eficiencia, dificultad. Son cosas que más o menos podemos conceptualizar. Pero luego ya cuando ustedes estudien, si alguno quiere estudiar ciencias, quiere estudiar física, van a tener que ver. A ver, si a mayor elasticidad de un cuerpo, la fuerza resultante va a ser menor o mayor. Ya, entonces ahí son cuestiones que tienes que saber, ¿no? Cuestiones conceptuales de tu carrera. O si tú estudias administración, por ejemplo, si tú vas a estudiar administración, te preguntas, ¿no? Mientras más inversión en una
en una empresa es mayor la rentabilidad o menor la rentabilidad. Entonces, te va a servir esto. Esto lo ves hasta en el queso, chicos. Lo ves en todos lados. Y acá no salió, ¿ves? No salió esta formulita. Y acá podemos ver, ¿no? A ver, en granadas. En granadas. Acá lo que tenemos en engranadas es el número de dientes y el número de vueltas, ¿no? Número de dientes y vueltas. Bueno, acá ya nos dan una pista ya. Eso es lo que también estudiamos en movimiento circunferencial, chicos. Mientras más dientes, acá nos dice, ¿no? Mientras mayor número de dientes, menos vueltas va a dar. ¿Por qué? Porque mientras más dientes tenga, más grande va a ser, ¿ya? Mientras más dientes del mismo tamaño tenga, más grande va a tener que ser para que entren todos los dientes, pues. Para que entren todos los dientes, van a necesitar que la rueda sea más grande. Y si la rueda es más grande, obviamente, va a tener menos vueltas cada vez, ¿no? Y acá, no, si menor número de dientes, mayor número de vueltas. Entonces, el número de dientes es inversamente proporcional al número de vueltas. Y acá un dato más, el número de vueltas en A es igual al número de vueltas en B, siempre. ¿Sí, chicos? ¿Entendieron cómo construir una fórmula? ¿Sí? ¿Todos claros hasta acá, jóvenes, para avanzar con los ejercicios en la hora que nos queda? Muy bien, jóvenes. Ahí veo a Luis, ahí veo a Vanessa. A ver, despierten, chicos. Están... Ya vamos a terminar ya para... Mira, acá estaba precisamente ayer, pero vamos a borrar, ¿no? Y vamos a resolver. Vamos a resolver los ejercicios. Muy bien, Josías, ahí está Josías. Josías está vivo. A ver, uno. Se tiene que A es directamente proporcional a B. Cuando te están diciendo estos datos, ya tú dices, ah, ya, si A es directamente proporcional a B, entonces, para cada caso, A entre B va a ser que, ¿qué va a ser A entre B? ¿Cómo se le llama? Cuando da siempre lo mismo, ¿cómo se le llama? Va a ser, va a ser, claro, directamente proporcional, va a ser constante, muy bien, Vanessa, va a ser constante, o sea, la división va a ser siempre la misma, la división en la que es constante. Muy bien, entonces nos dan dos casos, mira, si A es igual a 10 cuando B es igual a 4, ¿no? Vamos a poner, si no lo ponemos acá para que me vayan entendiendo, ¿ya? Para que me vayan entendiendo. El primer caso, ¿qué es? Que A vale 10, ¿no? Cuando B vale 4. Oye, cuando B vale 4. Hallar B cuando A vale 15. Entonces, cuando A vale 15, B va a valer X, no sé cuánto vale. Entonces, como yo sé que en cada caso la división siempre va a ser la misma, o sea, la división de las dos magnitudes va a ser constante, entonces divido pues 10 entre 4 va a ser lo mismo que si yo dividiera 15 entre X. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X, muchachos? ¿Mm? Está fácil esta cuestión, ¿ah? 3 dicen. No creo. 6. 6, muy bien, Daisy. 6. A ver, vamos a ver al toque, ¿ya? ¿Por qué salió 6? A ver, mitad 5, mitad 2, quinta 1, no, quinta 3, 2 por 3, 6. ¿Ya? O si no, pasas todo a multiplicar a un lado, lo haces más despacio, pero sale 6. Chicos, esta es una ecuación, simple ecuación de fracciones, ¿ah? Por favor, estas cositas, todos claros, ¿no? Sale 6. Ya, tómenle captura. Rapidito nomás. Tómenle captura, jóvenes. A ver, ¿quién...? Confírmeme, por favor, que le han tomado captura. Ya, estoy avanzando. Estoy avanzando. Ya, muy bien, Josías.
Vamos con la 2. Se tiene que A al cubo es inversamente proporcional a B al cubo. Entonces, si es inversamente proporcional, ¿qué hago con A al cubo y B al cubo? ¿Lo divido o lo multiplico? ¿Mm? Exacto. Acuérdate, inversamente proporcional es una multiplicación. A al cubo por B al cubo va a ser igual a una constante. Es constante. Siempre que yo multiplique A al cubo por B al cubo, me va a dar lo mismo. Lo mismo. Acuérdate, pero están al cubo, ¿ah? Entonces, si yo esto, aplicando una propiedad, ¿no? Si esto lo elevo a la un tercio, ¿qué va a quedar? ¿Mm? Si lo elevo a la un tercio. Si lo elevo a la un tercio. A, exacto, y B. Y si yo le estoy elevando un número, la relación va a seguir siendo jóvenes inversa. ¿Ya? Eso es lo que dijimos anteriormente. Si tú lo elevas a cualquier exponente, la relación de entre estas dos magnitudes se va a mantener. Van a seguir siendo A por B. Ahora, una acotación. No es que te va a salir lo mismo, ¿ya? No te va a salir lo mismo acá y abajo. Oye, ¿qué he puesto acá? Ya, pero sí te va a salir lo mismo en cada caso. O sea que A y B son inversamente proporcionales. Si A al cubo y B al cubo son inversamente proporcionales, entonces A y B son también inversamente proporcionales. Entonces, cuando A valga 2, B va a valer 3. Entonces, hallar A cuando B valga 4. Multiplico pues nada más. Si A vale 2, B vale 3. Hallar A cuando B valga 4. Igual, ¿lo ves? Igualo los dos porque en cada caso yo sé que la multiplicación me va a dar lo mismo. ¿Cuánto vale A? Muy bien. 3 medios, ¿no? A vale. Exacto. 3 medios, 1,5 creo que está acá, a ver. Ah, no, está 3 medios. Tomen foto del toque, chicos. Rapidito. Muy bien. Pasamos. Ya pasamos. Muy bien, ya pasamos a la 3. Se sabe que A, mira, acá vamos a construir la fórmula. A es directamente proporcional a raíz cuadrada de B. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo multiplico o lo divido? ¿Mm? ¿Qué hago? Muy bien, Vanessa. Vamos a ver, dibujar acá. Muy bien, se divide. Bueno, así nomás. Entonces, A mira, vamos a leer primero. A es directamente proporcional a raíz de B, entonces se divide. Pero es también inversamente proporcional a raíz cúbica de C. Entonces, si es inversamente proporcional, ¿qué pasa? ¿Se multiplica o se divide? Exacto, se multiplica. Entonces, ¿cómo va a ser mi fórmula? Va a estar con A y raíz cúbica de C multiplicándose y abajo, como raíz de B es directamente proporcional, va a estar dividiendo. Y esto va a ser constante. Y ya construí mi fórmula. Ya construí mi fórmula. Nada más. Entonces, cuando A es 14, vamos a hacerlo. O sea, ya, vamos a de frente, ¿ya? Cuando A es 14, B es 64 y C es igual a B. O sea que C también va a ser 64, ¿no? Entonces reemplazamos. A ver, cuando A vale 14, B vale 64, o sea, raíz de 64. Y C es igual a B. ¿Cuánto vale B? 64.
O sea, C vale 64. Entonces, raíz cúbica de 64. Esto es un caso, ¿verdad? Hallar A cuando B sea 4 y C sea el doble de B. Entonces, este caso va a ser igual al otro caso. Hallar A nos dicen hallar A. Vamos a ponerle A nada más. Cuando B sea 4, o sea, cuando aquí sea 4, y C sea el doble de B. ¿Cuánto vale B? 4. ¿Y cuánto va a valer C entonces? Exacto, 8. Muy bien, 8. Ya, resolvamos esto juntos, ¿ya? A ver, raíz cuadrada de 64. No, raíz cuadrada de 64 es 8, ¿no? ¿Que A vale 4? A ver, vamos a hacerlo paso a paso, chicos. A ver. 14 por raíz cúbica de 64 es 4. Raíz cuadrada de 64 es 8. Igual a raíz cúbica de 8 es 2. Y raíz cuadrada de 4 es 2 también. Se van 2 y 2. Ya, muy bien eso. Cuarta 1, cuarta 2, mitad 1, mitad 7. Entonces, ¿A cuánto vale? Muy bien. A vale 7. Y así, chicos, ¿ves? ¿Dónde empezó todo? Construyendo bien mi fórmula. Cuando tú construyes bien tu fórmula, ya cuando construyes bien tu fórmula, ya todo lo demás ya es más fácil ya. Solamente es igual en cada caso, ¿no? También saber identificar de qué caso me están hablando. A todo esto de acá es un caso y todo esto de acá es otro caso, ¿no? E igual los dos casos utilizando esta fórmula, ¿no? En los dos casos, utilizando la fórmula, siempre me va a dar lo mismo, por lo tanto, lo igualo, pues, ¿no? Ya, tómale foto al toque. Esto vamos a terminarlo más rápido que geometría. Ya, me muevo. Ya le tomaron foto, muy bien. 4. Vamos a construir la fórmula. A es directamente proporcional a B cuadrado y B cuadrado es directamente proporcional a C. Hallar A cuando C sea 6 y cuando A es 144, C es 72. Mira, te están dando solamente en los casos, te están dando dos casos, ¿no? Este caso y este caso. Pero en los dos casos solamente hay el valor de A y C. Solamente tenemos A y C. Entonces tenemos que buscar una fórmula que solamente incluya a A y que incluya a C. ¿Ya? Entonces, yo sé que A es directamente proporcional a B cuadrado. Y B cuadrado es directamente proporcional a C. Entonces, ¿cuál va a ser la relación entre A y C? ¿Mm? ¿Cuál va a ser la relación entre A y C? Muy bien, directamente proporcional. Exacto. A va a ser directamente proporcional a C. ¿Por qué? Porque B cuadrado es el nexo, ¿no? Si A es directo a B cuadrado y B cuadrado es directo a C, entonces A es directo a C. Esa es la transitividad, ¿ya? Y muy bien, y de acá sacamos la fórmula, pues. O sea, A entre C va a ser constante. Y ya, una vez que tengo mi fórmula, ya puedo resolver mi problema. Hallar A cuando C sea 6, ya cuando C sea 6, la división va a ser así, A entre 6, y eso va a ser igual al otro caso. Cuando A valga 144 y C sea 72. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Claro. Se dan cuenta también que, mira, acá es 72 y arriba es el doble.
El doble se dio 144. Ah, si acá es 6, entonces arriba va a ser el doble. Exacto, 12. Esta es la respuesta. Muy bien, jóvenes. Tómenle captura, por favor. 12 es la respuesta. Ya estamos igualando los casos. Muy bien, voy a pasar al otro. Voy a pasar al otro. Muy bien, Jean-Pierre. Nos dicen, X es inversamente proporcional al cuadrado de Y. A ver, vamos a escribir eso, ¿ya? X es inversamente proporcional al cuadrado de Y, o sea, a Y cuadrado. ¿Qué significa? Que la fórmula aquí va a ser X por o entre multiplicación o división. Multiplicación, exacto. X por Y al cuadrado va a ser ¿qué? ¿Cómo se le llama esa multiplicación? Va a ser ¿qué? Inversa, ¿no? Pero el resultado va a ser el resultado de multiplicar X por Y cuadrado va a ser constante. Muy bien, constante. Esta es la fórmula. Esta es mi formulita. Entonces ya tengo dos casos. Cuando X valga 3, Y va a valer 4. Determinar el valor de Y cuando X valga 2. Entonces el primer caso es que X vale 3 y Y vale 4. Pero acuérdate, 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. Y eso va a ser igual a al otro caso, ¿no? Cuando Y valga Y y cuando X valga 12. Entonces, cuando X valga 12, ¿cuánto va a valer Y? Al cuadrado. Muy importante el cuadrado, porque Y está elevado al cuadrado en la fórmula. Ya, ¿cuánto? A ver, acá sería, ¿cuánto vale Y entonces? ¿Mm? ¿Cuánto creen que vale? Muy bien, 2, ¿verdad? Porque Y cuadrado sale igual a 4 y finalmente raíz cuadrada de 4 es 2. Ya, esta es operación sencilla, esta es operación sencilla. Tomen la captura, chicos, rápido. Igual, sé que algunos ya están copiando de frente al cuaderno, ¿no? Eso me parece bien, ¿ya? Que mientras estén aquí viendo su celular o viendo su laptop, su computadora, lo que tengan ahí para estudiar, vayan copiándolo al cuaderno. Muy bien. 6. Se sabe que a la X es directamente proporcional al cubo de B, ¿no? Ya, vamos a ver. Vamos a escribir eso primero. Si A elevado a la X es directamente proporcional al cubo de B, o sea, al B al cubo. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? Una división, ¿verdad? Porque es directamente proporcional. Entonces, A entre X dividido entre B al cubo es una constante. Ya, es una constante. Muy bien, esa es mi fórmula, pues. Ya está. Entonces, vamos a ver. Nos dan primero dos casos. Si cuando A vale 2, B vale 1, y cuando A vale 4, B vale 2, hallar A cuadrado cuando B valga 3. Hallar A cuadrado cuando B valga 3. Entonces tenemos que primero hallar el valor de X. Pues vamos a analizar estos dos casos, ¿no? Primero, analizando. Vamos a poner acá ya. El primer caso es cuando A valga 2, ¿cómo va a ser? 2 elevado a la X. Y cuando B valga 1, va a ser 1 al cubo. Y va a ser igual al segundo caso. Cuando A valga 4 va a ser 4 elevado a la X y B va a ser 2, o sea, 2 al cubo.
¿Ya? Acá esto es 1, esto es 2 al cubo. Mira, este 2 al cubo pasa a multiplicar a 2 a la x. 2 a la x por 2 al cubo es igual a 4 a la x, es lo mismo que 2 a la 2x. ¿Me entienden eso? ¿Qué dicen, chicos? ¿Me entienden eso? Sí, ¿no? 4 es 2 al cuadrado. ¿No? 4 es 2 al cuadrado. Esto es álgebra. Esto es álgebra, exponentes. 4 es 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Bases iguales los exponentes c. Bases iguales los exponentes c suman. Exacto. 2 elevado a la x más 3 es igual a 2 elevado a la 2x. Muy bien. Entonces, bases iguales, exponentes iguales. Y ahí tengo nuestra respuesta. X más 3 es igual a 2x. Muy bien. X es igual a 3. Entonces, si x es igual a la 3, es igual a 3, la fórmula sería a al cubo entre b al cubo es constante, ¿no? A al cubo entre b al cubo es constante. Entonces, si a al cubo elevado a la b al cubo es constante, vamos a ponerlo acá, reemplazando. La fórmula sería, ¿no? A al cubo entre b al cubo. Y esto es constante. Ahora, vamos a ver, vamos a escoger el primer caso, ¿ya? Cuando a valga 2 al cubo, b va a valer 1. Hallar a, que en este caso vamos a ponerle a nada más, al cubo, cuando b valga 3. Cuando b valga 3. Entonces, 3 al cubo sería acá, ¿no? 3 al cubo. ¿Cuánto vale a? A ver, ¿cuánto vale a? ¿Mm? O le sacamos el cubo a todo si quieren, ¿ah? Le sacamos todo el cubo. Muy bien. Muy bien, Vanessa. B vale 6. Realicen esta operación, chicos. A vale 6. Entonces, ¿cuánto es la respuesta? Si nos piden a cuadrado. Acá está 36. Muy bien. 36. Miren, chicos, acá un truco. ¿Cuánto nos habremos demorado en este ejercicio? Pues 4 minutos, 5 minutos. Mira, si tú solamente leías lo último a cuadrado, ya marcabas 36. ¿Por qué? ¿Mm? Mira, Zaire estaba en su examen y vio a cuadrado, a cuadrado, y marcó al toque 36. No hizo nada. No hizo toda esta chanfaina. Al toque marcó 36. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso, Zaire? Explícanos, a ver. O alguien que nos explique. ¿Por qué Zaire marcó 36? De frente. O sea, no hizo nada. No hizo nada. No hizo nada. Bueno, me fui. A lo mejor regreso. Ya. ¿Por qué Zaire marcó 36? ¿Mm? No hizo nada. Voy a borrar todo para que me crean que no hizo nada. O sea, yo le revisé su examen a Zaire y su examen estaba en blanco y marcó 36. Y yo pensé que había copiado, pero no había copiado. ¿Qué hizo? Ya. Vamos a analizar, chicos, ¿ya? Miren, esperen un ratito, déjenme mover esto. Oh, ¿qué fue? Bueno, ya. Entonces, jóvenes, ¿saben lo que hizo Zaire? Ah, tenía pereza. Lo champeó. Miren, jóvenes, te están pidiendo un número al cuadrado.
Y el único número cuadrático que hay aquí es 36. 39 no es un cuadrado. 30 tampoco. 50 tampoco. 35 tampoco. El único, el único cuadrado de todos estos números es 36. ¿Ya? Así que esos truquitos a veces hay, ¿ya? Te puedes ahorrar hacer toda esta chamba y solamente marcar 36. ¿Ya? Bueno, hay un truco nada más. Vamos con la 7. Vamos con la 7. Claro, siempre y cuando no te piden desarrollo, pues, ¿no? Porque si te piden desarrollo, ahí sí. O al menos que me digas, ¿no? Que me digas lo que te acabo de decir. Pero si estás en examen de emisión, no te piden desarrollo, pues, ¿no? Bien, vamos con la 7. Una rueda de 27 dientes engrana con otra de 12 dientes, dando la primera 836 vueltas por minuto. ¿Cuántas vueltas dará por hora la segunda? A ver, ahora nos entrevera mucho. Tenemos dos ruedas, ¿no? Pero primero vamos a analizar las magnitudes que tenemos aquí. El número de dientes y ¿quién? El número de vueltas. Esas dos magnitudes, ¿son directas o inversas? ¿Son directamente proporcional o inversamente proporcional? ¿Qué dicen? ¿Mm? Chicos, directa, porque mientras más dientes, más vueltas. No. Ponte a pensar que el diente tiene que tener la misma. Exacto, ya. Tiene que tener. A ver, un ratito, chicos, deme 2 minutos. Chicos, disculpen la interrupción. Wow, se salió acá. Ya, es inverso, ¿no? Ponte a pensar, joven, ponte a pensar que el diente de la rueda tiene que tener la misma distancia o el mismo tamaño. Entonces, mientras más dientes tenga, más grande va a ser la rueda, ¿no? Más grande va a ser ese engranaje, ¿no? O sea, si yo tengo una rueda de 4 dientes, un chimuelito, así no me va a hacer. Una ruedita, este engranaje. Pero si del mismo tamaño yo tengo más dientes, a ver, voy a tratar de dibujarlo. Bueno, no me sale. Ya bueno, lo voy a dibujar así nomás. Ahí. Bueno, mientras más dientes tenga, más grande va a ser esa rueda. ¿Me entienden? Y mientras más grande es, va a dar más o menos vueltas. ¿Qué dicen? ¿Mm? Exacto, exacto. ¿Ya? Entonces la relación es inverso, inverso. La relación es inversamente proporcional. Ya está. Entonces dice que tenemos una primera rueda que está engrandando con otra. Vamos a dibujarlo así nomás, ¿ya? Voy a dibujarlo así. Ya. Una rueda de 27 dientes engrana con otra de 12 dientes. Entonces, mientras más dientes tenga, más grande va a ser, ¿no? Dando la primera 836 vueltas por minuto. ¿Cuántas vueltas dará por hora la segunda? Por hora. Mm, Es una vuelta por minuto. Acá dice vueltas por minutos. Vamos a tener que convertir. Mira, qué truquitos, ¿ah? A ver. Sí, claro, 1 hora de 60 minutos, exacto.
Entonces, vamos a hallar primero por minuto y luego lo hallamos por hora. ¿Ya? Primero vamos a hallar cuántas vueltas da este engranaje por minuto y luego lo pasamos a horas. Ya lo pasamos a horas. Pero acá creo que está equivocado, pero bueno, ya. Vamos a hacerle caso. Entonces, si es inversamente proporcional, ¿qué se hace? ¿Se multiplica o se divide? ¿Mm? Se multiplica, ¿no? Exacto. Entonces, la multiplicación de acá del número de dientes, que es 27, por las 836 vueltas que da, va a ser igual a la multiplicación de acá de 12 por la cantidad de dientes que es X. La cantidad de vueltas, disculpa, que es X, ¿no? 12 que es la cantidad de dientes por X que es la cantidad de vueltas. ¿Cuánto vale X entonces? A ver, alguien que agarre su calculadora. ¿Cuánto vale? Ahí está. Un número capicúa. 1881. No, me parece que esa es la respuesta. Ya. Sí, se ha equivocado entonces. 1881. Porque tendremos que dividirlo entre 60. Y no corresponde, bueno. Mira, entonces, ¿qué significa? Que da 1881 vueltas, 1881 vueltas por minuto, no por minuto. Aunque creo que sí. Entonces, si en un minuto da 1881 vueltas, en una hora, ¿por cuánto tendría que multiplicarlo? ¿Mm? Por 60. Exacto. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. Entonces, vamos a multiplicar 1881. Multipliquen por 60, a ver. ¿Cuánto da? 112.860. Ahí está, ¿ves? Estamos marcando ya. Ya. Entonces, por 60. Ahí sí es válido utilizar la calculadora, chicos. Para estas operaciones que son un poquito engorrosas. No, ya está. Entonces es 112.860 vueltas por hora. Ya está. Muy bien. Queda. Por favor, al toque, tómenle foto. Tómenle foto al toque, chicos. Muy bien, Zair. 8. Se tienen tres magnitudes. A ver. A, B y C. Tales que A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. ¿No? Porque esto es B a la 1 medio, es como decir raíz cuadrada de B. Y es inversamente también, A es inversamente proporcional a C cuadrado. Ya, ¿cómo sería la fórmula? Construyamos nuestra fórmula. A es directo a B, entonces que acá va a haber una división. Vamos a tener que dividir. Y A es inverso. O sea que acá tenemos a tener que multiplicar. Entonces vamos a, de una vez escribir la formulita. Sería A entre, abajo estaría, bueno, arriba siempre está A, ¿no? Siempre dibuja al primerito, arriba. Abajo estaría dividiendo B a la 1 medio, o sea, raíz cuadrada de B. Y multiplicando A, estaría C cuadrado. ¿Y esto es igual a qué, chicos? Una vez más les pregunto, yo no le pregunto más, les prometo. ¿Es igual a qué? ¿Esto es qué? ¿Cómo es esta multiplicación? Constante. Muy bien, ya. La última vez que le pregunto. Constante. Ya, muy importante que pongan eso, la constancia. Es constante. Entonces ya, ¿qué casos tenemos? A ver, tenemos el primer caso cuando A vale 8, B vale 16 y C vale 6. Tenemos que hallar B cuando A vale 9 y C vale 4. Ya igualamos nada más, pues, ¿no? Reemplazamos, igualamos los dos casos, ¿no? Y reemplazamos en la fórmula. A ver,
Vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Cuando A valga 8, B vale 16 y C vale 6. Calcular B, o sea que raíz cuadrada de B. Cuando A valga 9 y C valga 4. Ya, operaciones, ¿no? Vamos a resolver esto al toque, ¿ya? Ah, raíz cuadrada, este es 4, ¿no? Cuarta 1, cuarta 2. Ya, esto es, vamos a ponerlo así, ya. 2 por 36 es igual a 9 por 16 entre, o mejor es esa raíz de B que pasa a multiplicar acá. Raíz de B. Ya, simplificamos. Novena, 1. Novena de 36, ¿cuánto es? 4. Ahí sale, mira, 4, ¿no? Ya está. 2 por 4, 8. Muy bien. Octava, 1. Octava, 2. Entonces raíz de B es igual a 2. ¿Cuánto vale B? Muy bien. Ya, jóvenes, esto de acá, resuélvenlo como a ustedes mejor les parezca. Yo acá he hecho un zafarrancho, pero bueno, B vale 4 igual. Pueden aplicarlo como ustedes prefieran, ¿ah? Las operaciones que ustedes prefieran. Ya, por favor ahí, tómale screen para pasar los dos últimos. Ya, nos vamos. Ya, vamos con la 9. No dice. El precio de un ladrillo es proporcional a su peso e inversamente. Ah, no, el precio. El precio de un ladrillo, vamos a ir escribiendo, ¿ya? El precio de un ladrillo vamos a representarlo con $1. El precio de un ladrillo es directamente proporcional a su peso. Vamos a ponerle una P. E inversamente proporcional a su volumen, ¿no? Al volumen. Ya. Un ladrillo de densidad. A ver, un ladrillo de densidad. Primero, la fórmula, ¿cómo sería acá? Sería, a ver, el precio entre el peso y arriba multiplicando el volumen, ¿no? Sería así. El precio por el volumen entre el peso dividiendo. ¿Ya? Dividiendo bajo el peso. Y eso es constante. Esta es la fórmula. Ahora, acá hay una acotación que hay que saber. La densidad es una magnitud física. La densidad es una magnitud física. Vamos a representarlo con una D, ¿ya? Por mientras. La densidad se halla dividiendo el peso entre el volumen. Esto es un datito. El peso entre el volumen. Ya la densidad se halla dividiendo el peso de un objeto, de un ladrillo en este caso, con su volumen. Muy bien. El volumen se da en centímetros cúbicos, metros cúbicos. El peso se da en kilogramos, bueno, en este caso está en gramos. Y el cuesta 300, dice. Ah, bueno, no nos dice cuántos soles o dólares. Bueno, entonces acá tenemos un caso. Un ladrillo de densidad 1,5 gramos por centímetro cúbico cuesta 300, no sé qué, no, 300 soles, supongamos. ¿Cuánto estará? Ahora acá tenemos el otro caso. ¿Cuánto estará un ladrillo de 400 centímetros cúbicos que pesa 1,6 kilogramos? Entonces, el primer caso, ¿qué es? Tengo el precio, 300, y tengo la densidad, ¿verdad? La densidad es 1,5. Y mira,
te estás dando cuenta de que el precio está multiplicando al volumen entre el peso. Volumen entre el peso no es la densidad, es la inversa, ¿ya? Por lo tanto, esto tendría que ir acá dividiendo. ¿Sí? ¿O de nuevo? De nuevo. De nuevo, creo, ¿ah? ¿Sí está bien? A ver, una más, una más. Vanessa no me dice sí. Mira, la densidad es el peso entre el volumen. Pero acá tengo el volumen entre el peso, o sea, lo tengo al revés. Lo tengo al revés. Entonces, ya no lo voy a multiplicar por 1,5, porque acá el precio en nuestra fórmula está multiplicando a volumen entre el peso, ¿no? El precio está multiplicando a volumen entre el peso. Pero la densidad es el peso entre volumen, por lo tanto ya no va a multiplicar, sino va a dividir. ¿Ya? 1,5. Ahora sí. Esto va a ser igual al otro caso. ¿Cuánto estará X? Un ladrillo de 400 centímetros cúbicos. 400 no me pongamos. Que pesa 1,6 kilogramos. Acá mucha atención. ¿Por qué? Porque acá te está dando la densidad en gramos. O sea que el peso está en qué? En gramos. Pero acá está en kilogramos. Entonces tenemos que convertirlo a gramos. ¿Cuántos gramos hay en 1,6 kilogramos? ¿Mm? ¿Cuántos gramos hay en 1,6 kilogramos? ¿O por cuánto lo multiplico a 1,6 para pasarlo a gramos? A ver. 160 dice. 200 por 200, ¿no? 1600. Mm, Muy bien. Se multiplica por 1000. Se multiplica por 1000. Entonces, si yo a 1,6 lo multiplico por 1000, me da 1600. Y ya está. Aquí terminó. Aquí puedo hallar X. A ver, 400 ABA, 1, 400 ABA, 40, ¿no? 4. 400 ABA, 4. X va a ser igual a 1200 entre 1,5. ¿Ya? Mira lo que voy a hacer, ¿ah? Quinta, 0, no, mejor tercia, ¿no? Tercia, 0,5. Tercia, 400. Queda 400 entre 0,5. 0,5 es lo mismo que un medio. Entonces, ¿cuánto vale X? Ya te la dejé, ¿ah? 400 entre un medio. 200 no. 800, claro. Paso a multiplicar, ¿no? Haciendo el sombrerito. 800. Ya, esto de acá lo podrían hacer como ustedes prefieran, ¿no? Pero en este caso nos ha salido así. X es igual a 800. ¿Cuál es lo más importante acá, chicos? Esto de acá. Voy a encerrarlo, ¿ya? ¿Cómo interpretar esto? ¿Cómo interpretar la densidad? Acá es cuestión de saber interpretar. Por ejemplo, si tú no sabías que la densidad era el peso entre volumen, no te salía el problema. Por eso que en magnitudes proporcionales está bien, hay poca teoría, pero hay que saber bien de qué magnitudes me están hablando, ¿ya? ¿Cuál es su representación matemática? ¿Cuál es su unidad? ¿No? Por ejemplo, prestarle bien atención acá a los gramos y los kilogramos, el peso, así. Ah, tómenle foto al toque. Tómenle foto. ¿Ya? Para terminar con el último. Ya. Bueno.
Asumo que sí. Vamos con el 10. El precio de una perla es proporcional al cuadrado de su peso. El precio, cuando te dicen proporcional nada más, ¿qué es? ¿Directa o inversa? ¿Mm? Muy bien. Cuando solamente te dicen proporcional a secas, no te dicen ni directa ni inversa, tú asume que es directa. ¿No? Muy bien. Asume que esto es directo. Es directamente proporcional. Entonces, el precio de una perla, vamos a ponerle $1, es directamente proporcional ¿a quién? Al cuadrado del peso. Peso al cuadrado. Al cuadrado del peso, ¿ah? Es muy, muy interesante. No es que sea al peso directamente, sino es al cuadrado del peso. Entonces, ¿qué se va a cumplir acá? Que el precio entre el cuadrado del peso va a ser constante. Muy bien. Ahora nos dice, una perla de $100.000 se corta en dos partes iguales. Hallar la pérdida por cortarlo. Mira, interesante. Qué interesante. O sea, si tú tienes una perla, vamos a dejarlo bonito esta vez. Tienes una perla y lo partes en dos. Ya, muy bien. Si tengo acá una perla, tengo una perla acá blanquita. Esta perla, al cortarla, va a perder su valor. Si tú la cortas en dos partes, va a perder su valor. Entonces, supongamos que al cortarla, yo tengo acá un peso. A ver, tú dame un peso cualquiera. Esto pesa 1 kilogramo. No, 1 kilogramo mucho, perla. 1 gramo, ¿ya? 1 gramo y acá pesa 1 gramo. Puedes ponerle una variable K, puedes ponerle cualquier cosa. En este caso no importa mucho eso. ¿Ya? Si no te dan el peso o algo así, tú dale nada más. Dale un pedacito como en trigonometría. Entonces, ¿cuánto pesa la perla totalmente? ¿Cuánto pesa? Si cada parte pesa 1 gramo. Muy bien, 2 gramos. Totalmente pesa 2 gramos. Entonces vamos a comparar cada caso. El primer caso, eso sí lo voy a poner aquí. Entre el precio y el peso. ¿No? Entre el precio y el peso. ¿Qué pasa aquí? Que hay un primer caso donde el precio vale $100.000. ¿Cuándo va a valer $100.000? Cuando el peso sea ¿cuánto? Cuando el peso sea, así como han dicho, 2 gramos. Si el peso es 2 gramos, o sea, si la perla está completita, va a valer $100.000. Pero, si lo cortamos, cada parte, ¿cuánto va a pesar? 1 gramo. Vamos a representar este caso como una de las mitades. Ese es el caso de una de las mitades. Si es directamente proporcional, ¿qué pasa? Si uno disminuye, ¿el otro qué? ¿Aumenta o disminuye? ¿Mm? ¿Qué dicen, chicos? Claro, baja, ¿no? Baja, disminuye, decrece. Entonces, lo que está pasando aquí es que está bajando a la mitad o se está multiplicando por 1/2. Entonces, ¿cuánto va a costar el 1 gramo? Muy bien y muy mal. Hay que tener en cuenta, chicos, la fórmula. Entonces, ¿para qué nos sirve la fórmula si no estamos usándola? ¿Para qué nos sirvió? ¿Ves? Acá está la cuestión, chicos, de que el precio es directo, pero no al peso, sino al cuadrado del peso.
al cuadrado del peso. Entonces, acá debería ser, no debería ser P, sino debería ser P al cuadrado. ¿Ya? A ver, ahí estaba el truquito. P al cuadrado. Entonces, ¿cuánto va a ser el peso al cuadrado cuando de toda la perla? 4, ¿verdad? Va a ser como 4. Como 4 gramos al cuadrado, por así decirlo, ¿no? Y cuando pese un gramo, cuando pese un gramo, 1. Claro, 1 al cuadrado es 1. Entonces, lo que ha pasado es que el precio no va a disminuir en la mitad, sino, ¿por cuánto lo estamos multiplicando aquí? Por un cuarto, por un cuarto. Está disminuyendo en la cuarta parte. Entonces, si yo disminuyo esto en la cuarta parte, eso también va a disminuir en la cuarta parte. ¿Cuánto costaría entonces? ¿Cuánto costaría? ¿Mm? ¿Cuánto costaría un gramo? Muy bien, 25.000. Ya, 25.000. Muy bien, 25.000 dólares. Entonces, vamos a ver. Muy bien, Vanessa. Las dos situaciones. Un ratito, déjenme ordenar acá, por favor. Vamos a ordenarlo bien, ya para terminar con este ejercicio. Para que me alcance espacio. Uy, no, qué bueno. Ya, muy bien. Entonces, la perla total cuesta 100.000 dólares. Pero cuando lo parto, voy a tener dos mitades. Voy a tener, a ver, no lo dibujo. Esto lo voy a borrar. Entonces, cuando lo parto en dos partes iguales, voy a tener una parte y otra parte. Acá lo estoy dibujando. Cada parte, ¿cuánto cuesta? 25.000. En total, ¿cuánto van a costar las dos partes? Si cada una cuesta 25.000. ¿Cuánto voy a pagar yo por las dos partes? Muy bien, Valeria. Muy bien. Voy a pagar 50.000 dólares. ¿Cuánto he perdido al cortarlo? ¿Mm? Si al principio yo lo podía vender a 100.000 dólares, cortándolo, ahora solamente lo puedo vender a 50.000 dólares. ¿Cuánto he perdido? Exacto. He perdido 50.000. Acá está. 50.000 dólares. Entonces el corte ha hecho que el precio disminuya. ¿Ves? Porque no es que si yo lo parto en dos, cada uno va a costar 50.000, 50.000. Eso fuera siempre y cuando sería directamente proporcional al peso. Pero es directamente proporcional al peso al cuadrado, ¿no? Entonces que si yo lo parto en muchas más partes, va a costar, el valor se va a ir decreciendo mucho más. ¿Ya? Muy bien, entonces la respuesta acá es 50.000. Ya, nada más jóvenes, eso sería todo. Tómenle foto, por favor, ya para pasar una última asistencia y termina con la clase. ¿Me avisan? Ya. Bueno, asumo que sí. A ver, un ratito, déjenme experimentar. Gracias, Luis. Déjenme ver si podemos hacer algo interesante aquí. Ya, a ver un ratito. Ya para terminar ya. Creo que se puede exportar. Mira. Ya. A ver, chicos. Vamos a llamar a asistencia ahora. Vamos a llamar a asistencia. Por favor, atentos cuando les llame por sus nombres.
Ah, mira. Ahí acá está todo. ¿No se ve feo? Ah, no se ve chévere. Ya, muy bien. Le voy a compartir este PDF, ya, por si acaso. Le voy a compartir este PDF. Está todo lo que he escrito ahorita en la pizarra. Ah, ya, ¿verdad? Me olvidaba lo más importante. ¿Qué creen? La tarea. Ya, chicos, tienen todo este conjunto de ejercicios, mínimo 8, ¿ya? Resuelvan, escojan ahí, mínimo 8 ejercicios, para salir mínimo 10. Ah, no, máximo, ¿no? Máximo, ¿ya? Máximo de 8, mínimo de 7. No, mínimo lo que ustedes puedan, ¿ya? Máximo 8. Vamos a llamar a asistencia de una vez para terminar con la clase. Voy a compartirles de una vez porque si no después me olvido. Me olvido compartirles el documento que he exportado ahorita. Para quienes estén tomando captura. Aunque igual no es molestia, ¿no? Ya está. Bien, llamo a asistencia entonces. Vanessa, Vanessa Corsino, Daisy Luis. Pongan presente, por favor. Yo le pongo F. Muy bien. Dayana, Zair, Josías, Ana. Muy bien, Josías. Dayana. Muy bien. Bien, Zair ya. Ana, Edmundo, Jean-Pierre, Valeria. Ana ingresó, no ingresó Ana. Muy bien. Y Zulka, ¿no? Ya. Bueno, ya esto es lo de hoy. Ya, nada más chicos, entonces ya saben su tarea, por favor envíen los avances, hoy hemos hecho ejercicios, ya hemos resuelto eso escrito en su cuaderno. Ya, nada más, eso sería todo. Ya nos vemos la otra semana, jóvenes. Cuídense, hasta la otra semana. Pueden ir saliendo. Nos vemos. Chao, chao, nos vemos.